Se rieron de ella en el concesionario, por su ropa sencilla y su viejo coche. Pensaron que aquella mujer de 72 años apenas podría permitirse un tractor usado. Pero entonces Elvira hizo una pregunta que borró las sonrisas de todos. ¿Cuánto cuestan 25? Lo que nadie imaginaba era que podía pagarlos al contado, ni que detrás de aquella compra había 25 familias a punto de perder sus tierras. ¿Qué harías tú si quienes se burlaron de ti descubrieran demasiado tarde que nunca supieron con quién estaban hablando? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquel lunes de principios de primavera, doña Elvira Montalbán llegó a un concesionario de maquinaria agrícola a las afueras de Écija poco después de las 9. Aparcó su viejo vehículo entre coches mucho más nuevos y contempló unos segundos los tractores tras los grandes cristales. Luego bajó con calma. Llevaba una chaqueta sencilla y unas botas de campo gastadas, marcadas por el polvo del camino. Dentro olía a café y a maquinaria nueva. Elvira caminó hasta detenerse delante de un tractor de unos 80 caballos. Lo observó con atención hasta que Mara Cifuentes se acercó. «Buenos días, ¿puedo ayudarla?» «Eso espero. Quería preguntar por los tractores de unos 80 caballos». Mara miró la máquina y después las botas de Elvira. «Tenemos algunos de segunda mano al fondo. Quizá le interesen más». Elvira no se movió. «He preguntado por estos». Mara le explicó que eran modelos nuevos y que el precio era considerable. «¿Cuánto cuesta uno?» Mara le dio la cifra. «¿Y cuánto saldrían 25?» Mara creyó haber escuchado mal. «Perdone, ¿ha dicho 25?» «Sí, 25». Un empleado levantó la cabeza. Otro dejó de hablar junto al mostrador. «Señora, estamos hablando de 25 tractores nuevos». «Lo sé». Alguien soltó una risa y comentó que para una compra así haría falta bastante más que una cesta de huevos. Elvira volvió la cabeza sin enfadarse. «Con 12 gallinas empecé yo». Se escucharon varias risas. Elvira dejó que terminaran. «Y me enseñaron algo. Nunca conviene despreciar un comienzo pequeño». Las risas se apagaron. Mara dejó de sonreír. Aquella mujer no parecía avergonzada, ni intentaba impresionar a nadie. Simplemente sabía lo que quería. Necesitaría las 25 para el viernes. Una operación así requiere documentación, autorizaciones y normalmente financiación. La documentación no será un problema, y financiación no necesito. El silencio llegó de golpe. Mara volvió a observarla. Su aspecto no había cambiado. Lo que empezaba a cambiar era la seguridad con la que Mara había decidido quién tenía delante. Comprobó la disponibilidad y explicó que, en principio, podían preparar las unidades si la operación se formalizaba a tiempo. Detrás del mostrador, una carpeta mostraba el logotipo de la distribuidora y un apellido: Alcázar. Los ojos de Elvira se detuvieron allí apenas un segundo. «Entonces nos veremos el viernes». «¿Va a volver?» Elvira tomó su bolso. «He dicho que volvería». Salió con la misma tranquilidad con la que había entrado. Mara la vio subir al viejo vehículo. «Esa mujer no vuelve». El empleado que había escuchado se acercó al cristal. «No estaría yo tan seguro». «¿Por qué?» «Porque no preguntó cuánto podía financiar, preguntó cuántos podíamos entregar». Mara no respondió. Elvira dejó atrás Écija y tomó el camino hacia las tierras de cultivo. Los escaparates desaparecieron y la carretera volvió a llenarse de campos. Allí encontró a Eloy Barrera inclinado sobre una vieja máquina que acababa de detenerse otra vez. «Ya no puede más, Elvira. Podemos arreglarla hoy, mañana tendremos otra avería». Elvira contempló el motor abierto. «Entonces tendremos que dejar de arreglar lo que ya no tiene arreglo». «¿Qué tal ha ido lo de Écija?» Elvira miró los campos. Varias familias seguían trabajando con máquinas que llevaban demasiados años haciendo más de lo que podían. La temporada avanzaba y el campo no esperaba a nadie. «Bien». Eloy frunció el ceño. «¿Bien?» «Bien». «¿Y qué te han dicho?» «Que en principio pueden prepararlos». Eloy tardó en comprender.
¿Preparar cuántos? 25. El trapo se deslizó de su mano. Elvira, el viernes tendremos 25 tractores. Eloy miró la máquina averiada, los campos y finalmente a aquella mujer de 72 años que acababa de decirlo como si fuera la cosa más natural del mundo. Quiso preguntarle de dónde pensaba sacar el dinero, pero Elvira ya caminaba hacia las familias. Y Eloy, que la conocía desde hacía años, sabía que aún quedaba una parte de la historia que nadie le había contado. Eloy tardó unos segundos en reaccionar. ¿25 tractores? 25. Elvira, entre todos nosotros no podríamos pagar ni la mitad. Ella miró la vieja máquina averiada. No he dicho que vayáis a pagarlos vosotros. La noticia corrió deprisa. Aquella misma tarde, varias familias se reunieron junto al cobertizo donde guardaban las 3 máquinas que aún compartían. Una perdía aceite, otra necesitaba reparaciones cada pocos días. La tercera era la que acababa de detenerse. Elvira explicó su idea con sencillez. Los 25 tractores quedarían destinados a 25 grupos de familias. Cada grupo asumiría su uso y mantenimiento. Ella no quería tierras ni parte de las cosechas a cambio. Solo os pido que no toméis ninguna decisión hasta el viernes. Eloy bajó la mirada. Algunos ya han recibido ofertas por sus tierras. 2 malas temporadas habían dejado deudas y ahorros agotados. Elvira lo sabía. Precisamente por eso os pido unos días. ¿Y si los tractores no llegan? Si llegan el viernes, todavía estaremos a tiempo. Nerea había escuchado desde atrás. Conocía aquella voz de su abuela. Pero 25 tractores no eran una reparación ni una cosecha pequeña. Aquella noche encontró a Elvira preparando la cena. Nerea no preguntó nada. Entró en la habitación donde su abuela guardaba los documentos de la finca y buscó las cuentas de la última temporada. Lo que encontró no encajaba con la vida que conocía. Había escrituras, depósitos, inversiones y extractos que demostraban que Elvira llevaba décadas administrando un patrimonio considerable. En una carpeta separada figuraba además una reserva de dinero que parecía destinada a garantizar su tranquilidad durante los años siguientes. Debajo encontró un contrato antiguo de maquinaria. En la última página aparecía una firma, Leandro Alcázar. Así que era verdad, dijo Nerea desde la puerta. Elvira se volvió. Nerea dejó los documentos sobre la mesa. ¿Puedes pagar los 25? Elvira apagó el fuego. Sí. Y ese dinero de aquí lo habías reservado para ti, para tener tranquilidad cuando ya no pudiera trabajar igual. ¿Y vas a gastarlo ahora? Elvira miró los papeles. No todo, pero una parte importante. Nerea no supo qué responder. Su abuela abrió entonces una pequeña caja de madera y sacó una fotografía antigua. En ella aparecía una mujer joven, 2 niños y un pequeño gallinero. Nerea reconoció los ojos. «¿Eres tú?» Elvira asintió. Había quedado viuda a los 23 años, con 2 hijos y deudas. Lo único que podía llamar realmente suyo eran 12 gallinas. Vendió huevos, trabajó donde pudo. Ahorró moneda a moneda hasta alquilar una pequeña parcela. Más tarde consiguió comprarla. Después llegaron años mejores, y otros en los que estuvo cerca de empezar de nuevo. El patrimonio que Nerea acababa de descubrir no había aparecido de golpe. Había necesitado décadas. Nerea miró la fotografía y después los documentos. Ahora entiendo que tengas dinero. Lo que no entiendo es por qué nadie lo sabe. Elvira sonrió ligeramente. Porque temerlo y necesitar demostrarlo son cosas distintas. Pero sigues viviendo casi igual. Elvira volvió a mirar a la joven de la fotografía. El día que me avergüence de cómo empezó aquella mujer, habré perdido más de lo que tengo en el banco. Nerea entendió entonces algo que hasta aquella noche había confundido con tacañería. Su abuela no vivía con sencillez porque no pudiera permitirse otra cosa. Lo hacía porque nunca había querido medir su vida por lo que podía enseñar a los demás. Nerea tomó de nuevo el documento más antiguo. Alcázar. Elvira levantó los ojos. Es el mismo apellido que vi en la distribuidora, ¿verdad? Por primera vez, la expresión de su abuela cambió. Nerea no insistió. En lugar de eso,
extendió las ofertas de compra que algunos vecinos le habían enseñado aquella tarde. También he mirado esto. No están ofreciendo lo mismo a todos. Pagan más donde las deudas aprietan más. Elvira la observó con atención. Has aprendido rápido. ¿Quién está detrás? Gaspar Valcárcel. Nerea conocía el nombre. ¿Entonces no está comprando tierras al azar? No. Elvira cerró la caja. Lleva meses esperando a que las familias se cansen, a que una deuda pese más que 20 años trabajando la misma tierra. ¿Y si llega el viernes sin máquinas? Vender empezará a parecer la única salida. Nerea miró los documentos. De pronto comprendió por qué su abuela estaba dispuesta a tocar incluso el dinero que había reservado para su propia vejez. No estaba comprando 25 tractores para demostrar que podía hacerlo. Estaba comprando tiempo. Antes de guardar el viejo contrato, Nerea volvió a fijarse en aquella firma. Leandro Alcázar. No preguntó quién era. Todavía no. Pero por la forma en que Elvira había mirado aquel nombre, supo que pertenecía a una parte de su vida que aún no conocía. Gaspar Valcárcel no necesitaba obligar a nadie a vender. Había aprendido que, cuando una familia llevaba demasiado tiempo perdiendo cosechas y haciendo cuentas, bastaba con esperar. El martes por la mañana, Eloy Barrera encontró un sobre la mesa de un pequeño bar a las afueras de Écija. Frente a él, Gaspar removía su café. No quiero quitarte nada, Eloy. Te estoy ofreciendo una salida. Eloy abrió el documento. La cantidad bastaba para pagar sus deudas y dejar algo a sus hijos. Mi padre trabajó esa tierra. Y el mío murió sin tener ninguna. Los recuerdos tienen valor, pero no pagan facturas. ¿Por qué tanta prisa? No hay prisa. Tienes hasta el sábado. Después retiraré la oferta. Eloy se quedó solo con el documento. No quería vender, pero llevaba 2 años prometiendo a su familia que la próxima temporada sería mejor, y las temporadas no escuchaban promesas. Aquella tarde, Nerea comparó varias ofertas recibidas por los vecinos y encontró un patrón. Gaspar ofrecía más precisamente donde las deudas eran mayores. Cuando puso los documentos delante de Elvira, su abuela apenas se sorprendió. Lleva meses preparándolo. Entonces no compra tierras, compra desesperación. Elvira la miró. Exactamente. ¿Y los tractores le estropean el plan? No los tractores, lo que permiten hacer. Con maquinaria suficiente, las familias podrían trabajar a tiempo, compartir costes y afrontar la temporada sin verse obligadas a vender. Nerea recordó el viejo contrato. Alcázar pertenece a la misma distribuidora, ¿verdad? Conocía a Leandro Alcázar hace muchos años. Elvira no añadió nada más. El miércoles llegó el golpe. Mara llamó desde el concesionario. Doña Elvira, la operación de las 25 unidades ha pasado a revisión interna. El lunes me dijeron que podían prepararlas. Lo sé, pero han solicitado comprobar otra vez disponibilidad y autorizaciones. ¿Cuánto tardará? Mara hizo una pausa. Podrían ser semanas. Elvira guardó silencio. Gaspar no controlaba la empresa ni tenía autoridad para cancelar una compra así. Poseía una participación pequeña, pero conocía a un responsable dentro de la distribuidora. Alguien había conseguido enviar la operación a una revisión que no parecía necesaria. No necesitaba detenerla, solo retrasarla hasta después del viernes. Mara, ¿la revisión empezó después de que alguien preguntara por mi operación? El silencio al otro lado respondió antes que ella. No puedo hablar de eso. No hace falta. Aquella tarde Elvira reunió a las familias. Si no consigo desbloquear la operación, los tractores no estarán aquí el viernes. La noticia cayó como una piedra. Eloy sacó del bolsillo la oferta de Gaspar. Yo no quiero vender, pero con esto termino de pagar mis deudas. Elvira tomó el documento. Lo sé. Mi familia lleva 2 años oyéndome pedir un poco más de tiempo. No puedo alimentarlos con esperanza. Elvira se lo devolvió sin reproches. Conocía aquel miedo. También ella había vivido años en los que una avería, una deuda o una mala cosecha podían cambiar el futuro de una familia. Por primera vez comprendió que su dinero no bastaba. Podía pagar 25 tractores,
pero no podía comprar el tiempo que Gaspar estaba intentando quitarles. Aquella noche, Nerea encontró a su abuela frente al viejo contrato. En la última página aparecía una firma: Leandro Alcázar. Nerea se sentó frente a ella. Si su apellido aparece en tus documentos antiguos y sigue vinculado a la distribuidora, no era un simple proveedor. Elvira levantó la vista. Su nieta había empezado a unir las piezas sola. ¿Puede ayudarte? No lo sé. Habían pasado 30 años. Quizá Leandro ya no recordara a aquella joven viuda. Quizá ni siquiera quisiera recibirla. Pero esperar significaba perder. Elvira cerró la carpeta y tomó las llaves. Si Gaspar ha cerrado una puerta en Écija, habrá que llamar a otra en Sevilla. ¿Vas a ver a Leandro? Mañana, temprano. Nerea miró el contrato. ¿Quién fue para ti? Elvira se detuvo junto a la puerta. Alguien que creyó en mí cuando casi nadie tenía motivos para hacerlo, y salió. Nerea permaneció mirando aquella firma. Hasta entonces había pensado que el gran secreto de su abuela era el dinero. Ahora comprendía que detrás había algo más. 30 años de historia que Elvira nunca había necesitado contar. El jueves amaneció fresco. Elvira salió hacia Sevilla antes de que terminara de clarear, con el viejo contrato guardado en el bolso. Durante el trayecto pensó en Leandro. 30 años eran muchos. Las personas cambiaban, las empresas también, y hasta una vieja deuda de gratitud podía terminar olvidada. Al llegar a la sede central de la distribuidora, dejó el coche frente al edificio y entró con su chaqueta sencilla. En recepción, una empleada consultó la agenda. Lo siento, señora, don Leandro no recibe sin cita. Lo comprendo. ¿Quiere dejar su nombre? Elvira Montalbán, de Écija. Dígale solamente eso. Se sentó a esperar. Pasaron varios minutos. Elvira empezaba a pensar que quizá había llegado demasiado tarde cuando un hombre alto, de cabello completamente blanco, apareció al fondo del pasillo. Se detuvo al verla. Elvira Montalbán. Ella se levantó. Veo que todavía te funciona la memoria, Leandro. Él sonrió. Para algunas deudas, sí. En el despacho, Leandro observó el viejo contrato. No puedo creer que todavía conserves esto. Tú me enseñaste a leer siempre lo que firmaba. Y veo que me hiciste demasiado caso. 30 años atrás, cuando Elvira necesitó una máquina que nadie quería financiarle, Leandro decidió confiar en ella. No porque tuviera garantías, precisamente porque casi no las tenía. No eras mi mejor clienta, recordó. Gracias. Pero sí eras la que aparecía antes de tener un problema, una mala temporada. Elvira no pudo reunir una cuota a tiempo. En lugar de esconderse, viajó hasta Sevilla, explicó cuánto podía pagar y pidió unos días. Después cumplió hasta la última peseta. Eso era lo que Leandro recordaba. ¿Qué necesitas ahora? Elvira le explicó las 25 máquinas, las familias y el bloqueo de la operación. También mencionó a Gaspar Valcárcel. Leandro pidió el expediente. Aunque ya no dirigía el trabajo cotidiano de la compañía, seguía siendo presidente del consejo y accionista mayoritario. Las operaciones de aquel tamaño continuaban dentro de sus atribuciones. Leyó durante unos minutos. Su expresión cambió. Esto no debería estar en revisión extraordinaria. La compra no había sido cancelada. Un responsable había cuestionado la disponibilidad y solicitado nuevas autorizaciones sin que el expediente mostrara una razón clara. Valcárcel tiene una participación pequeña, dijo Leandro. No puede detener una operación así. No necesita detenerla, solo necesita que llegue tarde. Leandro llamó al responsable de operaciones. No ordenó liberar las máquinas. Primero pidió que comprobaran quién había solicitado la revisión y bajo qué criterio. Esperó. La respuesta llegó pocos minutos después. No existía ninguna incidencia técnica, financiera ni de disponibilidad que justificara el bloqueo. Entonces sí tomó una decisión. Retirad la revisión. Y dejad constancia de quién la solicitó. Colgó. Los 25 tractores salen mañana. Elvira respiró con alivio. No he venido para que castigues a nadie. Han utilizado mi empresa para presionar a unas familias, entonces averigua lo que ha ocurrido. Pero yo he venido por las máquinas. Leandro sonrió.
Sigues igual. Tengo más canas y las mismas prioridades. La documentación quedó preparada y los transportes comenzarían a primera hora del viernes. Leandro señaló los papeles. ¿Financiación? Ninguna. Él soltó una breve risa. 30 años para volver aquí y pagar al contado. 30 años para no necesitar que alguien crea en mí sin pruebas. Leandro negó con la cabeza. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros alguna vez. Desde el aparcamiento, Elvira llamó a Nerea. «Salen mañana. ¿Los 25? Los 25». Nerea dejó escapar un suspiro. «Lo has conseguido». Elvira miró el edificio. «Todavía tienen que llegar». La alegría duró poco. En Écija, Eloy apareció con varios vecinos y una nueva oferta de Gaspar. Se había enterado de que la operación estaba otra vez en marcha. Y había reaccionado. Aumentó el dinero ofrecido por algunas parcelas y adelantó el plazo. Ya no esperaría hasta el sábado. Quien quisiera vender tendría que firmar antes de terminar el viernes. Nerea entendió enseguida. Sabe que vienen los tractores, por eso ha adelantado el plazo. Eloy asintió. Cuando Elvira regresó aquella tarde, encontró a los vecinos reunidos. Leyó una de las nuevas ofertas. Gaspar ya no podía impedir que las máquinas llegaran, así que intentaría comprar las tierras antes de que lo hicieran. «¿Qué hacemos?», preguntó Eloy. Elvira levantó la vista. Había conseguido desbloquear los tractores, pero la decisión más difícil ya no estaba en Sevilla ni dependía de Leandro. Estaba allí, entre personas cansadas que debían decidir entre un dinero seguro y una última oportunidad para conservar sus tierras. Y por mucho que Elvira quisiera ayudarlas, había algo que su dinero no podía comprar. Esa decisión tenían que tomarla ellas. Elvira leyó la nueva oferta de Gaspar antes de devolvérsela a Eloy. La cantidad había aumentado lo suficiente para hacer dudar incluso a quien llevaba toda una vida diciendo que su tierra no estaba en venta. «No es poco dinero». «Ese es el problema», respondió Eloy. Aquella tarde, varias familias se reunieron junto al cobertizo. Algunos llevaban los documentos de Gaspar doblados en el bolsillo. Otros preferían no mirarlos. Gaspar apareció cuando el sol empezaba a bajar. No amenazó a nadie, no lo necesitaba. «No os estoy pidiendo que abandonéis vuestra vida. Os ofrezco dejar de tener miedo a la próxima avería, a otra deuda o a una mala temporada». Elvira guardó silencio. Gaspar sabía dónde golpear porque parte de lo que decía era cierto. Había familias aplazando gastos y agricultores que se despertaban de madrugada preguntándose cuánto tiempo podrían continuar. Eloy miró su contrato. «Con esto termino de pagar lo que debo. Y duermes tranquilo», dijo Gaspar. Elvira levantó la mirada. «¿Y mañana?». Gaspar sonrió. «Mañana tendrá una casa, dinero y una familia, más de lo que puede prometer usted». Los vecinos miraron a Elvira. «Los tractores saldrán a primera hora». Una mujer preguntó. «¿Y si no llegan?». Elvira podría haber utilizado su dinero o el nombre de Leandro para exigir confianza. No lo hizo. «Entonces decidiréis con la realidad delante». Gaspar abrió su carpeta. «Mi oferta termina mañana. Quien quiera aceptar puede firmar». Nerea dio un paso al frente. «Hay algo que Gaspar no os ha contado». Elvira la miró. «Nerea, no voy a hablar de tu dinero, abuela». Se volvió hacia los vecinos. «He revisado sus ofertas. Ofrece más precisamente a quienes tienen más deudas. No está pagando más porque vuestra tierra valga más. Paga más porque sabe quién tiene menos tiempo para resistir». Gaspar perdió la sonrisa. «Ten cuidado con lo que insinúas». «No insinúo nada. He comparado los documentos». Eloy miró su contrato de otra manera. Nerea continuó. «También he visto lo que mi abuela está poniendo en juego. Parte del dinero que había reservado para su propia vejez está aquí, y no os pide una hectárea a cambio». «Basta, Nerea». La firmeza de Elvira hizo callar a todos. Después miró a las familias. «Mi nieta habla porque me quiere, pero nadie me debe nada». Se volvió hacia Eloy. «Si necesitas vender para proteger a tu familia, vende». Eloy levantó los ojos.
No voy a juzgarte, es vuestra tierra, vuestra decisión. Gaspar observó a Elvira sin comprender por qué renunciaba a presionar cuando tenía a todos delante. Pero ahí estaba la diferencia. Él necesitaba que vendieran, Elvira necesitaba que pudieran elegir. Eloy sostuvo el bolígrafo. Pensó en las deudas, en sus hijos y en la tierra que había trabajado su padre. Finalmente lo dejó sobre el contrato. He esperado 2 años, puedo esperar una noche más. Otra familia hizo lo mismo, después otra, nadie celebró, todavía no habían ganado nada. Solo decidieron esperar hasta la mañana. Gaspar cerró la carpeta. Espero que esos motores suenen tan bien como sus promesas. Elvira, ella no respondió. De camino a casa, Nerea notó algo nuevo en su abuela. ¿Tienes miedo? Elvira tardó en contestar. Claro que sí. ¿Nunca lo parece? Eso no significa que no lo sienta. Miró hacia los campos oscuros. Ser valiente no es saber que todo saldrá bien. Es saber lo que puedes perder y hacer lo correcto de todas formas. Nerea guardó aquellas palabras. A la mañana siguiente llegaron antes de las 8. Las familias fueron apareciendo poco a poco. Eloy llevaba el contrato de Gaspar todavía sin firmar. Gaspar también acudió. Las 7:10, las 7:20, las 7:30, la carretera seguía vacía. Nerea miró a su abuela. Elvira permanecía quieta, con las manos en los bolsillos. Las 7:40. Eloy observó el camino. Gaspar consultó otra vez su reloj. Por primera vez, Elvira bajó la mirada. Entonces se oyó algo a lo lejos. Un sonido grave. Todos callaron. El ruido desapareció detrás de una colina. Y volvió. Más fuerte. No era un motor. Eran varios. Gaspar dejó de mirar el reloj. Eloy avanzó hacia el camino. Detrás de la primera curva apareció la parte superior de una cabina, luego otra y otra. Nerea tomó la mano de su abuela. Elvira no sonrió. Todavía no. Primero quiso contarlos. El primer tractor apareció detrás de la curva. Luego el segundo. Cuando entró el quinto, Eloy se quitó la gorra y bajó la cabeza. Detrás todavía venían 20 más. Nerea empezó a contarlos. 17, 18, 19. Los vecinos se acercaron al camino. Algunos sonreían. Otros parecían temer que aquello pudiera desaparecer si celebraban demasiado pronto. 23, 24. El último tractor tomó la curva. 25. Solo entonces Elvira sonrió. No era una sonrisa de victoria, sino el alivio de alguien que llevaba días sosteniendo una promesa y por fin podía dejarla descansar. Eloy se acercó. Perdóname, dudé de ti. Tenías una familia por la que preocuparte. Eso no necesita perdón. Los tractores quedarían repartidos entre 25 grupos de familias. Cada uno asumiría su uso y mantenimiento. Elvira no pidió tierras ni parte de las futuras cosechas. No me debéis nada, dijo. Haced que trabajen. Y si algún día podéis ayudar a otro, acordaros de este viernes. Más tarde llegó Mara Cifuentes con la documentación pendiente. Esta vez, al acercarse a Elvira, la miró directamente a los ojos. Quería pedirle disculpas por cómo la traté el lunes. ¿Por pensar que no podía comprar los tractores? ¿Por decidir quién era usted antes de escucharla? Elvira asintió. Entonces has entendido lo importante. Me equivoqué. Elvira miró sus viejas botas. La próxima vez que alguien entre por esa puerta, mírale a los ojos antes que a los zapatos. Mara sonrió con cierta vergüenza y continuaron con los papeles. Gaspar seguía allí. Había esperado alguna máquina ausente, un documento incorrecto, cualquier problema que devolviera el miedo a las familias. Pero estaban los 25, y ningún contrato de venta llevaba una firma. Se acercó a Elvira. Has gastado una fortuna por gente que ni siquiera es de tu familia. Elvira miró a su alrededor. Ahí es donde te equivocas. Hay familias que no comparten apellido. Gaspar soltó una sonrisa seca. Sigue sin entender los negocios. Los entiendo perfectamente. Tú miras estas tierras y ves hectáreas. Yo veo a quienes han vivido de ellas. Gaspar miró a los vecinos. Nadie se acercó a él.
Eloy dobló su oferta y se la devolvió. Otro agricultor hizo lo mismo. Por primera vez en semanas, los contratos que llevaba bajo el brazo parecían simples hojas de papel. Elvira no le había quitado nada, ni había utilizado su dinero para vengarse. Solo había eliminado aquello que Gaspar necesitaba para comprar barato: la desesperación. Sin ella, cada propietario podía decidir por sí mismo. Gaspar guardó los documentos y se marchó. Elvira ni siquiera lo vio alejarse. Durante la tarde, los motores comenzaron a mezclarse con los sonidos del campo. Después de tantos días oyendo máquinas viejas detenerse, aquel ruido parecía diferente. Merea encontró a su abuela observándolos. ¿En qué piensas? En que ahora empieza la parte difícil. Después de todo esto, Elvira señaló los campos. Los tractores nos han comprado tiempo, no una buena cosecha. Las deudas siguen ahí. Habrá combustible que pagar, máquinas que mantener y tierra que trabajar. Nerea sonrió. No puedes evitar preocuparte por lo que viene después. Alguien tiene que hacerlo. Permanecieron un momento en silencio. Abuela, cuando entraste en aquel concesionario y pediste 25 tractores, ¿sabías que lo conseguirías? ¿No? Nerea la miró sorprendida. Parecías muy segura. Elvira sonrió. Cuando empiezas con 12 gallinas y 2 hijos que alimentar, aprendes algo. ¿Qué? Que no necesitas conocer el final para dar el siguiente paso. Nerea miró las máquinas trabajando. Días atrás había pensado que el secreto de su abuela era el dinero. Después creyó que era Leandro. Ahora sabía que no era ninguna de las dos cosas. El dinero había llegado después. La confianza había tardado décadas. Primero estuvo aquella mujer que se levantaba cada mañana sin ninguna garantía de que su esfuerzo fuera a servir. Nerea miró las botas de su abuela, las mismas que Mara había juzgado el lunes. Durante años había pensado que debía cambiarlas. Ahora entendía que algunas cosas no se conservaban porque faltara dinero para sustituirlas, sino porque ayudaban a recordar el camino. Elvira empezó a andar hacia el campo y Nerea la alcanzó. No sabía qué haría su nieta con las tierras algún día. Quizá se quedaría, quizá elegiría otra vida. Eso ya le correspondía a ella. Podía dejarle dinero, propiedades y máquinas, pero esperaba haberle entregado algo que ningún testamento podía garantizar. Memoria para no avergonzarse del principio. Palabra para recordar a quienes confiaron en ella y humanidad para reconocer a una familia aunque no compartiera su apellido. A sus espaldas, 25 motores seguían trabajando. No garantizaban el futuro. Pero aquella mañana habían conseguido algo que, unos días antes, parecía imposible: devolver a 25 familias la oportunidad de decidirlo por sí mismas. Al final, aquellos 25 tractores no fueron solamente máquinas entrando por un camino. Fueron una oportunidad para que unas familias cansadas pudieran levantarse sin entregar aquello por lo que habían trabajado toda una vida. Y para Elvira, significaron algo aún más profundo: devolver, muchos años después, la confianza que alguien había depositado en ella cuando apenas tenía nada. Si esta historia te ha tocado, escribe un 1 en los comentarios. Si no ha sido así o crees que podemos contarla mejor, escribe un 0 y déjanos tu opinión. Hay algo de Elvira que, personalmente, me parece especialmente valioso. Nunca utilizó lo que había conseguido para demostrar que era más que los demás. Lo utilizó para darles tiempo, dignidad y una oportunidad de elegir. Con los años uno comprende que una familia no siempre se construye únicamente con la sangre, sino también con esas personas que permanecen a nuestro lado cuando llegan los días difíciles. Quizá muchos hayamos conocido a alguien así. Una persona que confió en nosotros cuando todavía no teníamos demasiado que ofrecer. Y tal vez la mejor forma de devolver aquella bondad sea hacer lo mismo por otra persona cuando llegue nuestro turno. Lo que recibimos puede ayudarnos una vez. Lo que aprendemos a dar puede acompañar a otros durante toda una vida. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión. Y algunos personajes,
Situaciones y detalles han sido recreados para transmitir su mensaje. Dedica unos segundos a recordar a esa persona que alguna vez te tendió la mano. Y si esta historia te ha acompañado de alguna manera, puedes compartirla con alguien especial o suscribirte para seguir escuchando juntos relatos como este. Porque cuando los motores se apaguen y los años hayan pasado, quizá nadie recuerde cuánto dinero tuvimos. Pero alguien puede seguir recordando la puerta que un día abrimos para que pudiera continuar su camino.